La lluvia golpeaba contra los ventanales de la mansión de los del Valle con una violencia que parecía presagiar el fin de un mundo. Dentro, en el gran salón de mármol que alguna vez fue el escenario de risas infantiles y celebraciones navideñas, el aire era tan gélido como el granizo exterior. Elena permanecía de pie, con la espalda recta a pesar del temblor que recorría sus rodillas, protegiendo con sus brazos a Mateo, de 6 años, y a la pequeña Sofía, que apenas balbuceaba. Frente a ella, sus hermanos, Julián y Ricardo, no parecían los hombres con los que ella había crecido. Sus rostros, antes familiares y protectores, se habían transformado en máscaras de una avaricia y un desprecio desconocidos. La muerte de don Alberto, el patriarca de la familia, apenas 3 semanas atrás, había sido el catalizador que rompió el frágil barniz de la unidad familiar. «Ya escuchaste, Elena», dijo Julián, el mayor, mientras sostenía con suficiencia un fajo de documentos legales. El testamento es claro en su interpretación final. Esta casa, las cuentas, el legado, todo pertenece a la sangre legítima de los del Valle. Tú fuiste una caridad de nuestro padre, un experimento de nobleza que terminó el día que él dejó de respirar. ¿Caridad? La voz de Elena se quebró, pero sus ojos permanecieron fijos en los de su hermano. Crecimos juntos. Me llamaste hermana durante 30 años. Julián, yo cuidé a papá hasta su último aliento mientras ustedes estaban en el extranjero derrochando su dinero. Él me amaba. Él nunca hubiera querido esto. Ricardo, el menor, soltó una carcajada seca y amarga mientras se servía un coñac. Papá estaba viejo y sentimental, Elena. Te permitió quedarte por lástima, pero nosotros no somos él. No tenemos por qué cargar con el peso de una extraña y, mucho menos, con el de tus bastardos. Lárgate de aquí, adoptada. No perteneces a este apellido, ni a estas paredes. Las palabras golpearon a Elena con más fuerza que cualquier impacto físico. Adoptada. La palabra que siempre había sido un susurro irrelevante en el fondo de su mente, ahora era utilizada como un arma para despojarla de su identidad. Ella nunca se había sentido diferente, don Alberto la había amado con una devoción que a menudo despertaba los celos de sus hijos biológicos. Y quizá era precisamente ese amor el que ahora alimentaba el odio de sus hermanos. Mateo comenzó a llorar en silencio, apretando la falda de su madre. La niña pequeña, Sofía, asustada por los gritos, empezó a sollozar con fuerza. Elena sintió una oleada de indignación. Podía soportar que la humillaran a ella, pero no permitiría que sus hijos fueran testigos de tal crueldad en el lugar que consideraban su hogar. ¿A dónde quieren que vaya?, preguntó Elena, tratando de mantener la compostura. Es medianoche. Está lloviendo. No tengo acceso a mis cuentas, ustedes las bloquearon ayer. Por favor, al menos déjenos pasar la noche en la habitación de servicio. Mañana buscaremos un lugar. Julián dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal con una frialdad aterradora. No entendiste. No mañana. Ahora. Hay un taxi esperando fuera de la verja. Tus maletas ya están en la entrada. Lo que hay en ellas es todo lo que te llevarás de esta familia. Considéralo tu liquidación por los años de servicio doméstico que le diste a nuestro padre. Elena miró a su alrededor, buscando un rastro de humanidad en las paredes que la vieron crecer, en las fotos familiares que aún colgaban de los pasillos. Todo se sentía ahora extraño, hostil. Comprendió en ese instante que la batalla legal sería larga y que, por ahora, la supervivencia de sus hijos era lo único que importaba. Con la dignidad que solo posee quien sabe que tiene la razón moral, Elena alzó a Sofía en un brazo y tomó la mano de Mateo con el otro. Se arrepentirán de esto, dijo Elena con una voz baja y firme que hizo que Ricardo apartara la mirada por un segundo. No por el dinero, ni por la casa. Se arrepentirán de haber olvidado lo que significa ser una familia. Papá no construyó este imperio para que lo usaran como una celda de odio. Ahórrate los sermones, hermanita, escupió Julián.
Tienes 5 minutos para cruzar esa puerta antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras frente a tus hijos. Elena caminó hacia la salida. Cada paso resonaba en el gran salón como una sentencia. Al llegar a la puerta principal, vio las 3 maletas baratas que habían preparado para ella. Eran apenas una fracción de su vida. Al abrir la pesada puerta de madera, el viento gélido de la noche la golpeó, empapándola al instante. Se volvió por última vez. Sus hermanos estaban allí, observándola desde la calidez del hogar que una vez compartieron, con las copas en la mano, celebrando una victoria que no era más que el inicio de su propia ruina moral. Elena no dijo nada más. Cruzó el umbral hacia la oscuridad de la tormenta, arrastrando sus maletas y guiando a sus hijos hacia un destino incierto, con el corazón roto pero con una llama de determinación naciendo en sus entrañas. El mundo se volvía negro a su alrededor, pero en su mente ya comenzaba a trazarse un solo objetivo: sobrevivir y demostrarles que el apellido del Valle no se definía por la sangre, sino por el honor. La lluvia no daba tregua. El taxi que Julián había solicitado los dejó en una gasolinera a las afueras de la ciudad, un lugar lúgubre iluminado por fluorescentes que parpadeaban con un zumbido eléctrico. El conductor, sin una pizca de empatía, arrojó las maletas al asfalto mojado y se marchó, dejando tras de sí solo el olor a caucho quemado y el sonido del agua golpeando el metal. Elena se quedó allí, de pie, con el agua calándole hasta los huesos, mientras Mateo temblaba violentamente a su lado. «Mamá, tengo frío», susurró el niño, con los labios tornándose de un tono azulado que aterrorizó a Elena. Sofía, en sus brazos, ya no lloraba, se había sumido en un letargo inquietante, producto del agotamiento y la baja temperatura. Elena reaccionó con la fuerza que solo el instinto maternal puede invocar. Arrastró las maletas bajo el pequeño alero de la tienda de la gasolinera, que estaba cerrada por la noche. Buscó en su bolso su teléfono celular, solo para confirmar su peor sospecha: estaba muerto. Sus hermanos no solo habían bloqueado sus tarjetas, sino que habían cortado la línea del plan familiar que su padre pagaba. Se sintió completamente borrada del mundo. En cuestión de horas, había pasado de ser la hija de uno de los hombres más influyentes del país a ser una sombra sin identidad en una carretera secundaria. «Escúchame, Mateo», dijo Elena, arrodillándose para quedar a la altura de su hijo y tomando su rostro entre sus manos frías. «Vamos a jugar a que somos exploradores. Esta noche dormiremos en un lugar diferente, pero mamá está aquí. Nada malo les va a pasar». Caminaron casi 1 kilómetro hasta encontrar un hostal de mala muerte cuya fachada de neón rezaba el descanso. El recepcionista, un hombre de ojos cansados y piel cetrina, la miró con desconfianza. Una mujer empapada, con 2 niños y maletas caras, no encajaba en ese entorno de camioneros y fugitivos. $60 la noche. Por adelantado, dijo el hombre, sin apartar la vista de un televisor pequeño. Elena buscó en su billetera. Tenía poco menos de $80 en efectivo, era todo lo que había guardado de su última asignación personal. Pagar esa habitación significaba quedarse casi sin nada para comer al día siguiente, pero mirar el rostro pálido de Mateo no le dejó opción. Entregó los billetes con mano temblorosa. La habitación era un cubículo asfixiante que olía a humedad y a cigarrillo viejo. La colcha tenía manchas de dudosa procedencia y la calefacción apenas emitía un soplido tibio. Sin embargo, para Elena, en ese momento, era un fuerte. Desvistió a los niños, los secó con las pocas toallas ásperas que había y los envolvió en la ropa seca que encontró en sus maletas. Por suerte, sus hermanos, en su prisa por deshacerse de ella, habían permitido que el servicio empacara algo de ropa de los niños. Una vez que Mateo y Sofía se quedaron profundamente dormidos, rendidos por el trauma de la expulsión, Elena se sentó en el suelo, apoyada contra la puerta cerrada con cerrojo. Fue entonces cuando se permitió llorar. No fue un llanto ruidoso, sino un sollozo silencioso que le desgarraba el pecho. Recordó la voz de su padre, don Alberto, diciéndole: «Elena, tú eres el alma de esta casa».
Mis hijos tienen mi apellido, pero tú tienes mi corazón. ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Julián y Ricardo siempre habían sido ambiciosos, pero esto sobrepasaba la codicia, era una ejecución social. Querían verla destruida, querían borrar cualquier rastro de su existencia para no tener que compartir la herencia que, según ellos, les pertenecía por derecho de sangre. La palabra adoptada seguía resonando en su cabeza, pero ahora ya no como una herida, sino como un motor. Si no era una del Valle por sangre, entonces no le debía ninguna lealtad a ese apellido podrido. No me voy a rendir, susurró a la oscuridad de la habitación. Por ellos, no me voy a quebrar. Se levantó y empezó a revisar minuciosamente las maletas. Entre la ropa, encontró un pequeño joyero de madera que la nana de la casa, la señora Marta, debió haber escondido allí a escondidas de sus hermanos. Al abrirlo, el brillo de un collar de esmeraldas le devolvió la mirada. Era el collar de su madre adoptiva, una pieza que Julián siempre había reclamado. Junto al collar, había una nota arrugada: vende esto y huye lejos, niña mía. El odio de tus hermanos no tiene fondo. Elena apretó el collar contra su pecho. Tenía una pequeña fortuna en sus manos, lo suficiente para empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de la influencia de los del Valle. Pero también sabía que, si lo vendía, sus hermanos podrían rastrearla por el mercado de joyas. Debía ser inteligente. Debía desaparecer antes de volver a aparecer con una fuerza que ellos no pudieran ignorar. La mañana siguiente comenzó con el sol filtrándose por las cortinas raídas. Elena despertó a los niños con una sonrisa forzada pero valiente. El plan estaba trazado: tomarían un autobús hacia la capital provincial, se perderían en la multitud y ella buscaría trabajo en lo que fuera. La heredera de los del Valle había muerto esa noche, ahora nacía una mujer que no tenía nada que perder y todo un futuro que construir para sus hijos. Al salir del hostal, Elena miró hacia el horizonte, donde la silueta de la ciudad se alzaba entre la bruma. Sus hermanos pensaban que la habían desechado como basura, pero se habían olvidado de un detalle: ella había aprendido de don Alberto cómo se construye un imperio desde las cenizas. La terminal de autobuses de la capital provincial era un caos de rostros apresurados y gritos de vendedores ambulantes. Para Elena, que siempre se había desplazado en vehículos con chofer y bajo la seguridad de su apellido, aquel entorno resultaba abrumador. Sin embargo, el miedo ya no era una opción, ahora era un lujo que no podía permitirse. Con el collar de esmeraldas oculto en el forro de su chaqueta y la mano de Mateo firmemente sujeta a la suya, se adentró en las entrañas de una ciudad que no conocía a los del Valle. Los primeros días fueron una lección de humildad brutal. Se alojaron en una pensión de monjas en un barrio periférico, un lugar limpio pero austero donde el silencio solo era interrumpido por las oraciones vespertinas. Elena sabía que no podía vender el collar de inmediato. Cualquier movimiento en una joyería de prestigio alertaría a los contactos de Julián, y las casas de empeño locales la estafarían dándole una miseria que no duraría ni un mes. «Mamá, ¿por qué no volvemos a casa?», preguntó Mateo una tarde, mientras compartían un plato de sopa rala en el comedor comunitario. «Extraño mi cama y mis juguetes». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que sus tíos, las personas que debían protegerlo, los habían arrojado a la calle por una herencia? «Estamos en una aventura, Mateo. A veces, para encontrar un tesoro nuevo, hay que dejar atrás el castillo viejo. Pero pronto tendremos un lugar propio, te lo prometo». La búsqueda de empleo fue el primer muro infranqueable. Elena tenía una educación de élite, hablaba 3 idiomas y poseía un gusto exquisito para el arte, pero no tenía experiencia comprobable en el mundo laboral real. Sus títulos estaban en la mansión, y pedir duplicado significaba dejar un rastro digital que sus hermanos seguirían. Para el mundo, Elena del Valle había desaparecido, y para el mercado laboral, una mujer sin referencias y con 2 hijos pequeños era un riesgo que nadie quería asumir. Después de una semana de rechazos, el hambre empezó a rondar sus pensamientos.
El dinero en efectivo se había agotado. Fue entonces cuando Elena vio un cartel en la ventana de una lavandería industrial: se solicita personal para turno nocturno. Pago diario. Esa noche, la mujer que solía vestir sedas y fragancias francesas se puso un delantal de plástico y comenzó a cargar pesadas bolsas de ropa sucia. El calor del vapor era sofocante y el olor a productos químicos le quemaba los pulmones. Sus manos, antes suaves y cuidadas, pronto se llenaron de ampollas y grietas. Pero cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, recordaba la mirada de desprecio de Ricardo y la frialdad de Julián. El dolor físico era preferible a la derrota moral. Mientras tanto, en la mansión, los hermanos no estaban tan tranquilos como esperaban. Julián caminaba por el despacho de su padre, ahora suyo, revisando los libros contables. ¿Alguna señal de ella?, preguntó Ricardo, entrando con una expresión de fastidio. Nada. Se esfumó. El taxi la dejó en la carretera y ahí se pierde el rastro. No ha usado sus cuentas, lo cual es inteligente de su parte, respondió Julián, golpeando la mesa con un bolígrafo de oro. Pero no podrá esconderse para siempre. Si intenta impugnar el testamento, necesitamos saber dónde está para silenciarla legalmente. Además, falta el collar de esmeraldas de mamá. No estaba en la caja fuerte. Ricardo palideció. Esa muerta de hambre se lo llevó. Si lo vende, tendrá dinero para ponernos una demanda que nos mantendrá en los tribunales por años. Hay que encontrarla, Julián. No por odio, sino por seguridad. Si la gente se entera de cómo la echamos, las acciones de la empresa caerán. De vuelta en la ciudad, Elena regresaba de su turno a las 6 de la mañana. Sus piernas flaqueaban, pero al llegar a la pensión y ver a sus hijos durmiendo a salvo, una extraña paz la invadía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, mientras caminaba hacia la lavandería, un hombre salió de entre las sombras de un callejón. Era un sujeto de aspecto descuidado que la había estado observando durante días. Esa chaqueta se ve cara para una lavandera, dijo el hombre, bloqueándole el paso con una navaja en la mano. Dame el bolso y lo que lleves encima. Elena sintió que el corazón se le detenía. Si perdía el bolso, perdía los pocos ahorros de la semana. Pero si la registraba y encontraba el collar, perdería su única oportunidad de recuperar su vida. El miedo, que hasta entonces había sido su sombra, se transformó de repente en una furia fría y cortante. No tengo nada, dijo Elena, entornando los ojos y dando un paso adelante en lugar de retroceder. Trabajo 12 horas en una caldera para alimentar a mis hijos. Si me tocas, no tendré nada que perder y te juro que uno de los dos no saldrá de este callejón. La determinación en su voz, forjada en la traición y el vapor de la lavandería, era tan real que el asaltante vaciló. Elena no era una víctima, era una leona herida. El hombre, desconcertado por la falta de miedo de su presa, maldijo y retrocedió, perdiéndose en la oscuridad. Elena se apoyó contra la pared, temblando, pero con una sonrisa amarga en los labios. Ya no era la niña adoptada y dócil que sus hermanos creían conocer. Esa noche, mientras las máquinas de la lavandería rugían a su alrededor, Elena tomó una decisión. No seguiría huyendo. Usaría el collar, pero no para sobrevivir, sino para financiar su regreso. Pasaron 3 meses. El entorno de la lavandería industrial se había vuelto la rutina de Elena, pero su mente no estaba en el vapor ni en las sábanas blancas. Cada centavo que sobraba después de pagar la pensión y la comida de los niños era invertido en un locutorio de Internet. Allí, bajo un nombre falso, Elena pasaba horas investigando los movimientos financieros de Inversiones del Valle. Sabía que Julián era un administrador arriesgado y que Ricardo era descuidado. Era cuestión de tiempo para que cometieran un error que ella pudiera usar. Sin embargo, el collar seguía siendo un peso en su cuello, oculto y peligroso. Elena comprendió que no podía venderlo en una joyería sin ser detectada. Necesitaba un intermediario,
Alguien que perteneciera al mundo que ella ahora habitaba pero que tuviera conexiones con el que había dejado atrás. Esa persona resultó ser doña Beatriz, una anciana que lavaba su ropa en la misma planta y que, según los rumores, había sido una influyente corredora de arte antes de que una tragedia familiar la dejara en la pobreza. Elena se acercó a ella una madrugada, mientras el sol apenas teñía de gris el cielo de la capital. «Sé que usted sabe de piedras, Beatriz», dijo Elena, colocando el pequeño estuche de madera sobre la mesa de madera desgastada del comedor de la pensión. La anciana abrió el joyero y sus ojos, cansados por los años, brillaron con un destello azulado al ver las esmeraldas. Usó una lupa que siempre llevaba consigo y guardó silencio durante 5 minutos que a Elena le parecieron siglos. «Esmeraldas colombianas de gota de aceite, montadas en platino del siglo pasado», susurró Beatriz. «Esto no es solo una joya, Elena. Es una herencia real. Si intentas vender esto en la calle, te matarán. Si vas a una casa de subastas, tus hermanos recibirán una alerta en menos de 1 hora». «No quiero venderlo por su valor total», explicó Elena con una frialdad que ella misma desconocía. «Quiero un préstamo. Necesito capital para montar un negocio, una identidad nueva y un abogado que no pueda ser comprado por los del Valle». Beatriz la miró por encima de sus gafas. Vio las manos de Elena, destrozadas por el trabajo manual, y luego miró su rostro, que conservaba la elegancia innata de la nobleza pero con una dureza nueva en la mandíbula. «Conozco a un hombre. Un coleccionista de objetos con historias complicadas. Él te dará el dinero, pero el interés será tu silencio y el compromiso de que, si no pagas en 1 año, la joya será suya para siempre». El trato se cerró en un sótano iluminado por lámparas de aceite en el barrio histórico. Elena salió de allí con $50,000 en efectivo y una identidad nueva, Elena Valery, una viuda emprendedora. Lo primero que hizo fue alquilar un pequeño apartamento en una zona segura y matricular a Mateo en una escuela digna. Lo segundo fue comprarse un traje sastre, sencillo pero impecable. Con el resto del dinero, Elena no abrió una tienda de ropa ni un restaurante. Ella conocía los secretos de la industria logística, el corazón del negocio de su padre. Abrió una pequeña agencia de corretaje de carga, aprovechando que los antiguos contactos de don Alberto estaban descontentos con el trato déspota de Julián. «¿Señora Valery?», preguntó un antiguo proveedor de transporte por teléfono. «Su propuesta de logística es un 10% más eficiente que la de los del Valle». «¿Cómo es posible?». «Porque yo no busco comprarme un yate este mes, señor Gómez», respondió Elena, con una voz modulada y profesional. «Busco lealtad y eficiencia. Los del Valle han olvidado que el negocio se mueve por las personas, no solo por los números». En 6 meses, la pequeña agencia de Elena comenzó a robarle contratos menores a sus hermanos. Eran migajas para una corporación tan grande, pero eran migajas que Elena acumulaba con paciencia de hormiga. Mientras tanto, en la mansión, la tensión era insoportable. Julián había perdido un contrato importante de exportación y la junta directiva empezaba a hacer preguntas incómodas sobre la desaparición de la hija adoptiva de don Alberto, ya que algunos rumores sobre su expulsión violenta habían comenzado a filtrarse entre la alta sociedad. «Alguien nos está saboteando desde adentro, Ricardo», gruñó Julián, lanzando un informe sobre la mesa. «Una tal Elena Valery. El nombre es demasiado parecido para ser una coincidencia, pero los informes dicen que es una mujer de negocios que vino del extranjero». «Es imposible que sea ella», dijo Ricardo, nervioso. «La dejamos sin un peso en medio de una tormenta. Debe estar limpiando pisos en algún lugar, si es que sigue viva». Elena, desde su oficina de 2 habitaciones, miraba el organigrama de la empresa de sus hermanos pegado en la pared. Había marcado con rojo las debilidades financieras de Julián. Ya no era la mujer asustada en la gasolinera. El trabajo duro de la lavandería le había dado una resistencia que sus hermanos, criados en cunas de oro, jamás tendrían. «Ya casi es hora, papá»,
susurró Elena, mirando una foto de don Alberto que guardaba en su escritorio. Pronto volveré a casa, pero no a pedir permiso. Volveré para quedarme. Pero la tragedia volvió a tocar a su puerta. Una tarde, al recoger a Mateo de la escuela, Elena notó un coche negro con los cristales tintados estacionado frente a su edificio. El mismo coche que solía usar la seguridad de su hermano Julián. El miedo volvió, pero esta vez no la paralizó, la hizo peligrosa. Sus hermanos la habían encontrado, pero no sabían que ya no estaban tratando con una víctima, sino con una rival. El pánico es un fuego que consume el oxígeno, pero Elena había aprendido a respirar entre las llamas en los sótanos de la lavandería. Al ver aquel coche negro estacionado frente a su nuevo hogar, no corrió ni gritó. En lugar de eso, apretó con suavidad la mano de Mateo y se desvió hacia una tienda de abarrotes cercana, usando el reflejo de la vitrina para observar quién bajaba del vehículo. No era Julián. Era Guzmán, el jefe de seguridad de la familia del Valle, un hombre que no conocía la piedad y cuya lealtad se compraba con cheques de 6 cifras. Elena sintió un escalofrío. Si Guzmán estaba allí, significaba que sus hermanos habían logrado conectar los puntos entre Elena Valerí y la mujer que expulsaron a la lluvia. Mateo, escucha con atención, susurró Elena, agachándose para estar frente a su hijo. Necesito que entres a la tienda y le pidas a la señora Rosa que te deje jugar en la parte de atrás con su nieto. No salgas hasta que yo venga por ti. Es parte del juego de los exploradores, ¿recuerdas? Mateo, que había crecido rápido en esos meses de carencias, asintió con una seriedad impropia de su edad. Elena lo vio entrar y, una vez seguro, se dio la vuelta para enfrentar su destino. No podía huir para siempre, si lo hacía, sus hijos nunca estarían a salvo. Caminó directamente hacia el coche negro. El cristal se deslizó hacia abajo con un zumbido eléctrico, revelando el rostro impasible de Guzmán. La señora del Valle ha crecido mucho en poco tiempo, dijo el hombre con una sonrisa gélida. Sus hermanos están muy impresionados con su emprendimiento. No soy una del Valle, Guzmán. Ustedes se encargaron de eso, respondió Elena, apoyando las manos en el marco de la ventana, mostrando sus cicatrices de la lavandería como si fueran medallas de guerra. ¿Qué quieren? Quieren el collar. Y quieren que firmes un documento de renuncia total a cualquier litigio futuro sobre la herencia. A cambio, te dejarán vivir esta pequeña fantasía de empresaria sin interferencias. Si te niegas, bueno, Julián es un hombre que no tolera la competencia, ni siquiera de la familia. Elena comprendió la jugada. Julián no solo temía la demanda legal, temía que Elena se volviera lo suficientemente poderosa como para influir en los accionistas de la empresa. El collar era el símbolo de su legitimidad y él lo necesitaba para borrar el último rastro de su padre. Dile a Julián que el collar está en una caja de seguridad que se abrirá automáticamente y entregará su contenido a la prensa y a la fiscalía si algo nos pasa a mis hijos o a mí. Mintió Elena con una convicción que hizo que Guzmán parpadeara. Y dile que no necesito su permiso para existir. La fantasía de empresaria es una realidad que le está costando 3 de sus mayores rutas de transporte. Guzmán bajó del coche, tratando de intimidarla con su estatura. No juegues a ser valiente, Elena. Estás sola. Ya no, replicó ella, señalando con la cabeza hacia arriba. En las ventanas de los edificios vecinos, varios trabajadores de su pequeña agencia de carga, hombres y mujeres que Elena había ayudado y que la respetaban, se habían asomado al ver el coche sospechoso. En ese barrio, la lealtad se pagaba con lealtad. Guzmán, dándose cuenta de que un incidente público atraería demasiada atención innecesaria, retrocedió. Esto no ha terminado, sentenció el guardaespaldas antes de subir al vehículo y alejarse a toda velocidad. Elena entró a la tienda, recogió a Mateo y, con el corazón galopando, regresó a su apartamento. Sabía que la tregua sería corta. Esa misma noche, contactó a doña Beatriz. Necesito al abogado, dijo Elena por teléfono.
Al más feroz que conozcas. No quiero defenderme, quiero atacar. A los pocos días, Elena se reunió con el doctor Arrieta, un hombre que se especializaba en casos imposibles contra las élites. Tras revisar los documentos de adopción y las adendas que don Alberto había dejado en vida, y que Elena había logrado rescatar de su memoria y de copias digitales antiguas, el abogado sonrió con malicia. Tus hermanos cometieron un error de principiantes, Elena. En su afán por expulsarte, ignoraron una cláusula de fideicomiso que tu padre firmó 10 años antes de morir. Esa mansión y el 30% de las acciones no son parte de la herencia que ellos pueden reclamar, son un regalo en vida para ti, condicionado solo a que sigas viviendo en el país. Al echarte a la fuerza, ellos incurrieron en fraude y coacción. ¿Podemos ganar?, preguntó Elena, pensando en el frío de la gasolinera y en las lágrimas de sus hijos. Podemos destruirlos, corrigió Arrieta. Pero necesitamos que aparezcas en la próxima Junta General de Accionistas. No como la hermana adoptada, sino como la mayor accionista minoritaria con poder de veto. Elena miró sus manos. Las heridas habían sanado, dejando una piel nueva, más fuerte. Estaba lista. El plan para la recuperación de su hogar y su nombre estaba en marcha. Pero mientras ella se preparaba para la batalla legal, sus hermanos, desesperados por las deudas que Ricardo había acumulado secretamente, planeaban algo mucho más oscuro que una simple expulsión. Si no podían comprar a Elena, la harían desaparecer definitivamente. El edificio corporativo de inversiones del Valle se erguía en el centro financiero como un tótem de acero y cristal. En el piso 42, el ambiente era de una tensión eléctrica. Julián del Valle caminaba de un lado a otro en la sala de juntas, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Esa mañana se votaría la fusión de la empresa con un conglomerado extranjero, un movimiento desesperado para cubrir los huecos financieros que las malas inversiones de Ricardo habían provocado. Todo está bajo control, murmuró Ricardo, aunque el sudor en su frente decía lo contrario. Tenemos la mayoría. Una vez que firmemos, Elena y su pequeña agencia de carga serán historia. No podrá tocarnos. Eso espero, gruñó Julián. Guzmán dice que se ha vuelto escurridiza. No hemos podido acercarnos a ella desde el incidente en su edificio. Esa mujer tiene ojos en todas partes. Justo cuando el secretario de la Junta se disponía a dar inicio a la sesión, las puertas dobles de roble se abrieron de par en par. No fue una entrada estrepitosa, sino una procesión de calma y autoridad. Elena entró primero. Vestía un traje de un azul medianoche impecable, el cabello recogido en un moño severo y una mirada que parecía atravesar el hormigón. A su lado, el doctor Arrieta cargaba un maletín de cuero que contenía la destrucción de los hermanos del Valle. El silencio que siguió fue absoluto. Julián se quedó con la boca entreabierta, mientras Ricardo dejaba caer su bolígrafo al suelo. Llegas tarde a la reunión familiar, Elena, dijo Julián, recuperando la voz y forzando una sonrisa de superioridad. Pero me temo que esta es una junta de accionistas. El personal de servicio y los parientes, externos, no tienen voz aquí. Seguridad, por favor escolten a la señora fuera. Siéntate, Julián, dijo Elena. Su voz no era la de la mujer que suplicaba bajo la lluvia, era la voz de don Alberto resonando a través de ella. No soy una invitada. Soy la dueña del 30% de esta mesa, y traigo conmigo la impugnación legal de esta fusión. Los accionistas sentados a lo largo de la mesa comenzaron a murmurar. Arrieta dio un paso al frente y comenzó a repartir carpetas con documentos sellados. Como pueden ver en el anexo 4 del fideicomiso original de don Alberto del Valle, explicó el abogado con voz clara y potente. La señora Elena posee derechos de veto sobre cualquier liquidación de activos o fusiones internacionales. Además, presentamos una denuncia formal por coacción y administración desleal. Los señores Julián y Ricardo expulsaron ilegalmente a una beneficiaria de su residencia legal para manipular los votos de esta junta. Es mentira.
gritó Ricardo, poniéndose en pie con el rostro encendido. Ella es adoptada. No tiene derecho a nada. Elena se acercó a la mesa y se apoyó en ella, mirando directamente a los ojos de sus hermanos. Ustedes siempre pensaron que el valor de este imperio estaba en la sangre. Pero papá me enseñó que el valor está en la lealtad. Mientras ustedes intentan vender la empresa para salvarse de sus deudas de juego y malas gestiones, yo he estado trabajando con los proveedores que ustedes despreciaron. Ellos me han dado sus poderes de representación. Elena sacó una serie de cartas firmadas. Los accionistas minoritarios, hartos de la arrogancia de los hermanos, se habían unido a ella. Sumando sus porcentajes, Elena ya no era una minoría, era la fuerza dominante. «Estás loca si crees que te dejaremos hacer esto», siseó Julián, acercándose a ella con una violencia contenida. «No tienes idea de con quién te estás metiendo. Esta empresa es nuestra vida». «No, Julián. Esta empresa era el sueño de papá. Ustedes la convirtieron en una billetera personal». Pero lo más importante, Elena hizo una pausa y sacó el collar de esmeraldas, colocándolo sobre la mesa. El resplandor verde iluminó la sala. Esto nunca fue sobre joyas. Fue sobre el respeto. Me echaron de mi casa como a un perro, dejando a mis hijos en la calle. ¿De verdad pensaron que me quedaría de brazos cruzados? En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Pero esta vez no eran abogados, sino agentes de la Policía Federal. Julián y Ricardo palidecieron. «Señores del Valle», dijo el oficial al mando, «tenemos una orden de arresto por fraude financiero, malversación de fondos y una investigación abierta por amenazas de muerte. Por favor, acompáñenos». La caída fue rápida y pública. Mientras los guardias de seguridad que antes le servían a Julián ahora observaban cómo se lo llevaban esposado, Elena permaneció inmóvil. No sentía la alegría triunfal que esperaba, sino una profunda tristeza por el legado que sus hermanos habían destruido. Sin embargo, al ver a Ricardo gritando insultos mientras lo sacaban de la sala, recordó el frío de aquella noche en la gasolinera y supo que la justicia, aunque tardía, era necesaria. «La sesión no ha terminado», dijo Elena, sentándose en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre ocupó su padre. «Tenemos mucho trabajo que hacer para salvar esta compañía. Y lo haremos bien esta vez». Pero mientras los hermanos eran trasladados a las celdas, Julián le lanzó una última mirada de odio puro, un recordatorio de que los lobos heridos son los más peligrosos. El enfrentamiento legal se había ganado, pero la verdadera prueba de fuego para Elena y sus hijos aún estaba por llegar en el capítulo final de su transformación. El silencio que siguió a la caída de los hermanos del Valle fue sepulcral, pero no duró mucho. En las semanas posteriores, la prensa devoró la noticia: la hija invisible había regresado para salvar el imperio de las cenizas de la corrupción. Sin embargo, para Elena, el ruido de los titulares era secundario. Su verdadera victoria no se medía en acciones ni en portadas de periódicos, sino en la seguridad de los ojos de sus hijos. 3 meses después de la junta de accionistas, Elena regresó a la mansión. No entró como una conquistadora, sino con la humildad de quien recupera un templo profanado. Los muebles cubiertos con sábanas blancas y el aire estancado daban a la casa un aspecto fantasmal. Julián y Ricardo esperaban juicio en prisión preventiva, enfrentando cargos que los mantendrían alejados de la sociedad por muchos años. Sus propios abogados los habían abandonado cuando se descubrió el alcance de sus desfalcos. Elena caminó por el gran salón de mármol, el mismo lugar donde fue expulsada bajo la lluvia. Esta vez, el sol de la tarde entraba con fuerza por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Detrás de ella, Mateo y Sofía corrían por los pasillos, recuperando el territorio que les había sido arrebatado. «Mamá, mira. Mi caballo de madera sigue aquí», gritó Mateo desde la biblioteca. Elena sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el nudo en su pecho se aflojaba. Pero aún quedaba algo por hacer.
Se dirigió al despacho de su padre y llamó a la señora Marta, la antigua nana que había sido despedida por Julián tras ayudar a Elena con el collar. Marta, es hora de volver a casa, dijo Elena por teléfono, con la voz entrecortada. Y no solo tú. Quiero que busques a todo el personal que fue despedido injustamente. Esta casa no será una mansión de élite, será un hogar de nuevo. Esa tarde, Elena tomó una decisión que escandalizó a los círculos sociales más conservadores, transformó la mitad de la propiedad en la sede de la Fundación Alberto del Valle. Una organización dedicada a ofrecer refugio legal y económico a madres solteras y niños en situación de desamparo. Comprendió que su dolor no había sido en vano, había sido el entrenamiento necesario para entender la vulnerabilidad de quienes no tienen voz. Mientras revisaba unos documentos, encontró una carta oculta en un doble fondo del escritorio de su padre. Estaba escrita con la caligrafía temblorosa de don Alberto, fechada apenas unos días antes de su muerte. Elena, hija mía de corazón, sé que mis hijos biológicos no tienen la nobleza que tú posees. Temo que, cuando yo no esté, su ceguera los lleve a lastimarte. Si estás leyendo esto, es porque el mundo se puso oscuro. No los odies, pues el odio es una cadena que te une al pasado. Tú no necesitas mi sangre para ser una del Valle, tú eres el único legado que realmente me enorgullece. Vuela alto, pequeña mía. Elena presionó la carta contra su corazón y lloró, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Ya no era la adoptada que pedía permiso para existir. Era la mujer que había forjado su propio destino en el vapor de una lavandería y en la frialdad de una terminal de autobuses. Esa noche, se organizó una pequeña cena. No hubo joyas ostentosas ni invitados de alta alcurnia. Estaban Marta, el doctor Arrieta, doña Beatriz, a quien Elena había nombrado consultora de arte de la fundación, y, por supuesto, Mateo y Sofía. El collar de esmeraldas descansaba ahora en una vitrina en el centro del salón, ya no como una moneda de cambio, sino como un recordatorio de que la verdadera riqueza es la resiliencia. «Mamá, ¿ya no somos exploradores?», preguntó Sofía, mientras se acurrucaba en su regazo tras la cena. «Seguimos siéndolo, mi amor», respondió Elena, besando su frente. «Pero ahora ya no buscamos un refugio. Ahora somos el refugio para los demás». Desde el jardín, la mansión se veía radiante. Las luces encendidas en cada ventana eran un faro de esperanza en la colina. Los hermanos del Valle habían intentado borrar a Elena de la historia, pero solo habían logrado que ella escribiera un capítulo mucho más glorioso. La justicia había llegado, no con la espada del castigo, sino con la mano abierta de la generosidad. Elena salió a la terraza y miró las estrellas. El viento ya no era gélido, sino una brisa suave que olía a jazmín y a tierra mojada. Había cumplido su promesa. Estaba en casa, era libre, y su nombre, Elena Valerí del Valle, finalmente significaba exactamente lo que ella quería: victoria, amor y, por encima de todo, familia. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.